Revisemos la arquitectura técnica del motor Chery 1,3 litros con configuración de 4 cilindros en línea y tecnología DOC, que significa doble árbol de levas en la culata. A continuación detallamos el par y la secuencia de apriete en la culata, cojinetes de biela y cigüeñal. Especificaciones del motor 1,3 litros. Tipo, DOC. Número de cilindros, 4. Índice de compresión, 10,0 a 1. Presión de compresión, del 10,0 al 13,5 bares. Variación máxima de la presión de compresión entre cilindros, 30%. Carrera, 77,5 milímetros. Volumen del cilindro, 1,297 litros. Diámetro del cilindro, o bore, 73 milímetros. Modo de suministro de combustible, inyección de gasolina multipunto controlada electrónicamente. En cuanto al procedimiento de desarmado, el fabricante hace énfasis en desmontar los 10 pernos de la culata de cilindros en el orden indicado. De igual forma, se deben quitar los 20 pernos inferiores del bloque de cilindros siguiendo la secuencia especificada. Alerta de falla común en este tipo de motor. Actualmente tienes fugas de aceite por los retenes del cigüeñal o de los árboles de levas. Cuidado, porque el problema no son las fugas en sí. El verdadero peligro es una sobrepresión crítica en el cárter provocada por una válvula PCV, que significa ventilación positiva del cárter, completamente obstruida. Y atención con esto, si el aceite llega a contaminar la correa de distribución, el fallo de tu motor está prácticamente asegurado. Esta es una falla muy típica de mecánica de fluidos en bloques compactos DOC de 16 válvulas, y suele ser el detonante principal en motores de 1,3 litros. Todo comienza de forma silenciosa, con la acumulación de carbón y lodos de aceite, o sludge, en la válvula de ventilación positiva del cárter PCV y en los conductos internos de la tapa de válvulas. Al quedar bloqueada la PCV, los gases de combustión descendentes, conocidos como BLOVE, no pueden evacuarse hacia la admisión. Esto genera una fuerza de presión interna dentro del cárter que empuja el aceite hacia afuera, atravesando los retenes delantero y trasero del cigüeñal, así como los retenes de los árboles de levas. Pasemos a la solución técnica y definitiva. La corrección comprobada requiere realizar una limpieza profunda, ya sea ultrasónica o con un desengrasante adecuado, en los pasajes internos de la tapa de válvulas. A continuación, debes reemplazar la válvula PCV únicamente por una pieza original de caudal calibrado y sustituir los retenes de aceite frontales por componentes de bitón. Finalmente, corrige el nivel de aceite y realiza una inspección crítica. Si el aceite llegó a tocar la correa de distribución, debes cambiar la correa inmediatamente para prevenir una rotura. Respecto al mantenimiento preventivo, para mantener el sistema blindado y evitar que el problema se repita, la clave es la prevención. Acostúmbrate a limpiar o cambiar la válvula PCV en cada servicio, idealmente cada 10.000 a 15.000 kilómetros. Utiliza siempre lubricantes sintéticos o semisintéticos con especificación API, que significa Instituto Americano del Petróleo, categoría SN o SP superior, en viscosidades 5W30 o 10W40, según el clima de tu región. Por último, respeta intervalos estrictos de cambio de aceite no superiores a 7.500 kilómetros. Solo así evitarás de raíz la formación de barnices y lodos en la culata. Iniciamos con el procedimiento de ensamblaje de bancada. Instale la tapa del cojinete principal y luego siga el orden indicado para apretar el perno. Par de apriete. Primera vez, 45 más menos 5 Nm. Segunda vez, girar 180 más menos 10 grados. Apretar el perno de fijación de la tapa del cojinete principal y del bloque de cilindros. Par de apriete, 20 más menos 3 Nm. Revisemos las tolerancias de la holgura axial del cigüeñal. Utilice un comparador de cuadrante para medir la holgura axial del cigüeñal. Para medir, retire primero el cigüeñal del comparador de cuadrante, manteniendo este ligeramente comprimido. Ponga la aguja en 0 y, a continuación, empuje el cigüeñal en sentido contrario. El valor numérico que muestre el comparador será la holgura axial del cigüeñal. El valor normal debe estar entre 0,02 y 0,30 milímetros. Si supera este rango, sustituya la placa de empuje del cigüeñal o el propio cigüeñal. El siguiente punto crítico implica el ajuste de bielas. Apriete el perno de fijación de la tapa del cojinete de biela. Par de apriete. Primera vez, 25 más menos 3 Nm. Segunda vez, gire 90 más menos 5 grados. Con una galga de espesores, verifique la holgura lateral de la biela. Compruebe el juego axial de la biela. Holgura radial, del 0,023 al 0,058 milímetros.
Pasemos al montaje de la culata. Instale los 10 pernos de la culata de cilindros en el orden especificado. Apriete los pernos de la culata de cilindros en la siguiente secuencia de 3 pasos. Paso 1. Apriete el perno a 50 más menos 5 Nm. Paso 2. Apriete el perno un adicional de 90 más menos 5 grados. Paso 3. Apriete el perno un poco más, 90 más menos 5 grados. En cuanto al armado de la distribución y colectores, apriete la tapa de la carcasa del cojinete del árbol de levas como se indica. Importante, recuerde aplicar sellador en la posición especificada al instalar la primera carcasa de cojinete. Después de añadir aceite de motor a la concha del cojinete del árbol de levas, coloque los árboles de levas de admisión y escape, cubra correctamente las tapas de las conchas, instale los tornillos de fijación de las tapas de las conchas, y a continuación, utilice un casquillo de 10 milímetros para sujetar las tapas de las conchas paso a paso. Los 2 tornillos de la misma tapa de la concha deben apretarse simultáneamente. Par de apriete, 8,5 más menos 1,5 Nm. Finalmente, ajustemos el sistema de escape e admisión, apretar las 10 tuercas del colector de escape a 20 más menos 5 Nm. Apretar pernos de la protección térmica del colector de escape a 10 más menos 5 Nm. Apretar pernos del colector de admisión inferior a 8 más menos 3 Nm.